Bien, entonces continuamos. Problema número 3 de la sección Ahora hazlo tú. Ahora hazlo tú, profe. El profe lo hace. ¿Cuántos moles de C tendrán en 400 gramos del heptano? Entonces la fórmula principal, como les decía, esta es la que vamos a utilizar generalmente en la resolución de los problemas. Esta fórmula me va a relacionar moles, que viene a ser N, y gramos, que viene a ser la masa. Entonces vamos a utilizar las dos primeras. Entonces digo, ¿cuántas moles? N. Hay en masa 400 gramos. Pues bueno, M es masa, 400 arriba. Y abajo va a ir la masa, pero masa molecular. Esa masa molecular yo debería haberlo determinado antes. Entonces eso luego lo determino. Antes voy a determinar la masa molecular. Ah, y para ello, antes me había hecho una pregunta. Cris, ¿de dónde aparece el 12 y el 4? O en el 4 creo que me había dicho. Para eso debemos recordar las masas atómicas de los elementos, al menos del chon. Hay que aprenderse. Esta tabla, este de aquí, uno se tiene que acordarse de estos. Entonces lo que hago es copiar. Estas masas están en la tabla periódica, así es que con la tabla periódica también se pueden guiar. La del carbono vale 12, la del hidrógeno vale 1, y como hay 4 hidrógenos, pues será 1 por 4, 4. De ahí sale, de la sumatoria de las masas de cada elemento que conforman esa molécula. Al final sale 16. Aquí va a ser igual. Determinamos las masas atómicas de los elementos conocidos, como es el chon, y a partir de ellos hallamos la masa molecular del C7H16. Como hay 7 carbonos, va a haber 7 veces 12. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. 7 por 12. Porque hay 7 carbonos. Más, hay 16 hidrógenos. Cada hidrógeno pesa 1. Como hay 1, cada uno pesa 1. Y como hay 16, 16 por 1 va a dar 16. Y al final esto nos sale 100. Bueno, cuando ya utilizamos la fórmula, la unidad de la masa de esta M es gramos por mol. Cuando utilizamos ya la fórmula que aquí determinamos moles, es 100 gramos por mol. Entonces 7 por 2 es 84, 84 más 16 es 100. Creo que está bien, si no me corrigen. Y eso va a ser la masa molecular. Y esa va a ser la masa molar. Ya, vamos a poner el número nomás. Ya está. Masa 400, la masa molecular 100, que yo le he determinado sumando las masas de cada elemento químico que la conforma. Y al final tenemos pues el resultado, 400 entre 100, 4 mol. 4 mol de la sustancia. Bien, ahí está. Problema resuelto. Lo único que hemos hecho es dividir masa entre masa molecular. Bien, problema número 4. Problema número 4 dice: en una mol de moléculas de agua hay ¿cuántos átomos de hidrógeno? Aquí mismo vamos a desarrollar el problema 4. Ahí está. Y dice, en una mol de molécula de agua, bueno, el agua, recordarán, el agua tiene la fórmula H2O. Entonces, cuando te pidan relacionar moléculas con átomos o moles con átomos, bueno, la fórmula ya nos van a mostrar la relación de moléculas con los átomos. Por ejemplo, aquí, en una molécula de agua, el número que está acá debajo, el número 2, es el que me señala la cantidad de hidrógenos. En una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógenos. Así lo digo. Entonces acá van a haber 2 átomos de hidrógeno. De H, que es hidrógeno. Pero, ¿qué sucede? Si es en una molécula. Pero si a mí me piden una mol,
mol de moléculas, una mol. Entonces, lo que va a variar aquí es que cuando usemos el término mol, al 2 le vamos a multiplicar por el número de Avogadro. 2 por el número de Avogadro. Y ya está. Esa sería la respuesta. 2 veces el número de Avogadro. O también podríamos emplear la fórmula. Claro, también la fórmula. ¿Qué me dice? En una mol, N vale 1. La masa, no me piden masa, me piden átomos. El número de partículas se determina respecto al número de Avogadro. Entonces, en una mol hay una vez número de Avogadro moléculas. Pero en cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, al final, esto se transforma en 2 veces número de Avogadro, porque es 2 veces el valor de moléculas. Considero que esta parte es más fácil. Voy a repetir. La molécula me va a representar y me va a identificar cuántos átomos tiene. Por ejemplo, acá en el H2O está formado 2 H's, 2 átomos de hidrógeno. Pero cuando aparece la palabra mol, ahí aparece el número de Avogadro. Mol por número de Avogadro. Entonces sería 2 veces número de Avogadro, átomos de hidrógeno. Espero que esté bien, espero que lo entiendan esta parte. Acabo de hacer problemas con los alumnos de tercero y creo que así lo entendieron mejor. O así me engañaron que lo entendieron. ¿Ya? Más que aplicar la fórmula. Muy bien, terminamos de copiar. Me avisan si hay alguna duda, alguna pregunta y ya vamos a resolver los problemas siguientes, de la siguiente sección. ¿Alguien está copiando para pasarse, no? Yo, profe. Ya. Copiamos entonces. Y la próxima semana ya son los exámenes finales. Y la siguiente son vacaciones. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y la siguiente también son vacaciones? Dígame que sí. Después del examen final van a haber 2 semanas o una sola semana de vacaciones. Ojalá que hayan 2. No, va a haber una nomás, ¿no? Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profe. Ya, gracias, Ormeño. No sé si fue Ormeño. Bueno, vamos a ver. Continuamos el problema número 2. Problema ahora número 1 de los ejercicios del sigamos practicando. Sigamos practicando, profe. Dice el problema 1, determine las masas moleculares de los siguientes compuestos. A ver. Las masas moleculares. Ya, vela era, perdón, me confundí. Ya, disculpen. No, es que acá apareció segundo dispositivo y como Ormeño también tiene segundo dispositivo, pues no sabía. Bien, entonces vamos a calcular las masas moleculares. Para desarrollar las masas moleculares, desarrollamos a partir de... No está. Esta tabla, ¿sí? La del CHON. Eso tienen que aprenderse. Es importante, del CHON aprenderse.
llamados compuestos o elementos organógenos. ¿Por qué? Porque está en todo nuestro organismo vivo, siempre hay carbono, siempre hay hidrógeno, siempre hay oxígeno, nitrógeno, hasta en los virus, siempre está ahí. Bacterias, animales, plantas, siempre va a estar el chon. Por eso es importante aprendérselos, porque está en la mayoría de los compuestos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y con ello, pues, nos van a dar de los otros, nos van a dar ya sus datos. Empezamos con el NaOH, que es el hidróxido de sodio. Entonces, lo que hacemos es sumar. La del Na, acá dice que es 23. Entonces, pues, sumo. 23 más. La del oxígeno, veo la tabla, 16. Más. La del hidrógeno, la H, vale, el más pequeño, 1. Y la suma sale, ¿cuánto sale? A ver, por aquí que me están ayudando. Sale 1, no sale 1. 1 sale del hidrógeno, eso sí está bien. En total sale 17 más 23. 40 sale. Ya, 40 UMAS. Ya, entonces es sumar las masas de cada elemento. Sigo. Este de aquí de repente lo han escuchado, porque no creo que a su edad estén ingiriendo estas soluciones. Tenemos el alcohol etílico. 2 carbonos. Ah, pero un carbono vale 12. 2 carbonos, ¿cuánto pesará? 24, ¿sí o no? 2 por 12, la tabla del 2. Luego sigo, hay 6 hidrógenos, mira, acá hay 5 y acá hay 1. 6 hidrógenos, 6 por 1, 6. Más el oxígeno, la O, el gordito, 16. Hay un gordito, un 16. Entonces acá sale 30 más 16, 46. ¿Qué? Gramos, kilogramos, UMAS. Cuando es masa molecular, UMAS. Sigo, el siguiente. Ácido, este es el ácido fosfórico. Por ejemplo, la Coca-Cola, cuando consumimos gaseosa, al menos la Coca-Cola, en ayunas nos duele el estómago. Al menos a mí me causa malestar. ¿Por qué? Porque contiene la gaseosa un ácido. Imagínate, en el estómago también hay ácido. Peor, nos va a doler, nos va a arder el estómago. Este es el ácido fosfórico. El que tenemos, la gaseosa es el hipofosforoso. Pero bueno, vamos a ver. Tiene 3 hidrógenos. 3 por 1, 3. Más. Un fósforo, ¿cuánto pesa la P? Acá está, de dato es 31. Más 4 oxígenos, es decir, 4 por 16. Cada oxígeno pesa 16. 4 por 16, la tabla del 4, 64. Y ahí me sale 34 más 64. Sale 98 o más. ¿Sí? Si por ahí cometo un error, porque eso suelo hacer en cálculo, siempre me equivoco, entonces ustedes están para corregir los resultados. Siguiente, y el último. Dice que hay 2P, P2, que suena mal, mejor 2P. 2P es 2 veces fósforos, es decir, 2 por 31. 62, ¿no? Más 5 veces O, 5 oxígenos. 5 por 16 es 80, creo que es 80. Al final me saldría 142. Si todo está bien, sale 142 o más. Me dice, pues, determina las masas moleculares. Ya lo hice. Y esas serían las respuestas. Todas expresadas en UMAS cuando son masas moleculares. Así, masas moleculares. Es sumar las masas de cada elemento. ¿Ya? Y para eso tenemos que aprendernos al menos del chon sus masas atómicas. Estos de aquí, los 4. Problema número 2. Dice, ¿cuántos átomos gramo? Cada vez que aparezca átomo gramo, mol gramo, estos son términos antiguos. Actualmente a todo ello se le llama mol. Cada vez que aparece átomo gramo, mol gramo, ya actualmente se llama mol. Entonces dice, ¿cuántas mol de calcio existen en 224 gramos de calcio? Entonces, ¿qué sucede? Nos piden moles a partir de masa. Entonces la fórmula, ya no lo voy a copiar, lo voy a transcribir acá nomás. Los moles se determinan como la masa entre la masa molecular. Esa era la fórmula, que me relacionaba masa con moles. Entonces digo, la masa es 224. 224 gramos.
entre la masa molecular. Pero la masa molecular, cuando es un átomo, se transforma en masa atómica, porque pues no hay molécula, hay átomo. Entonces sería, y acá nos dan de dato la masa atómica, 40. Entonces, entre 40. ¿Cuánto sale eso? Muy bien, gracias. Exacto, correcto, gracias por la ayuda. Muy bien, entonces se agradece. 5,6 mol. Ya repito, si hay cálculos malos, que eso suele suceder conmigo, me equivoco al calcular, ustedes lo verifican. Bien, ya está el problema 1, problema número 2. Entonces, pues se pregunta, ¿están copiando? ¿Alguien está copiando todavía? Para esperarles. Si no, avanzamos. No se olviden resaltar las respuestas de plumón verde. Para química es verde. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será por lo ecológico? Color ecológico. Será. Muy bien, nadie me ha dicho, espere, profesor, estoy copiando. Así es que continuamos. Pero sí están copiando, ¿no? Ajá. Muy bien, acá hay preguntas. A ver. Dice 1,40, 24. Profesor, ¿por qué 24? A ver. ¿Dónde está el 24? Y ahora no sé cuál es el 24. ¿Dónde está? Ah, este 24. Ah, este 24, si es sería 2 veces el carbono. Y el carbono pesa 12. Como cada carbono pesa 12, hay 2 carbonos. Entonces sería 2 veces 12. 24. 2 por 12 es 24. Si hubiera un carbono sería 12 nomás. Como hay 2, sería 2 por 12. Si hubiera habido 3 carbonos, 3 por 12. Si hubiera habido 4, 4 por 2. Sí, 5. Así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esa pregunta, no sé por dónde se había ido el chat hace un momento. Entonces, está 64 y 98. Ajá, 64, 98. Muy bien, sí sale así. Muy bien, voy a continuar el problema número 3. ¿Ya? 3, 3, 3. A ver, continuamos entonces, problema número 3. Sigamos practicando. A ver, la 3 dice, determina el peso fórmula del carbonato de calcio. Bueno, todo eso. Y el número de mol que hay en 420 gramos de este compuesto. Cuando diga peso fórmula es lo mismo que nosotros estamos determinando como masa molecular. Lo que pasa es que el concepto peso fórmula se establece para un compuesto iónico, pero para nosotros va a ser la misma forma de calcular, la masa molecular. ¿Ya? Entonces, este es el compuesto que nos piden determinar su peso fórmula, su masa molecular. Pues copio para guiarme, que es lo que voy a sumar, la masa molecular. Ah, y recuerden que esta tablita es importante, saber las masas del chon. Lo vuelvo a poner cada rato para que se aprenda. Entonces, esto lo pongo por ahí. Ya está. Entonces, vamos a sumar, vamos a hallar la suma. Tenemos al calcio. El calcio es un elemento cuya masa, acá figura 40. Sí, a ver, va a ver por acá. Mensaje, chat. 40, ya, muy bien. Sí, ¿no? Ahí está 40. Luego el carbono como hay uno, vale 12.
Luego el oxígeno, la O vale 16, pero como hay 3 oxígenos, sería 3 veces 16, ¿no? 3 veces 16. Muy bien. Sería 48. 16 por 3 es 48. Y al final la suma, ¿cuánto sale la suma al final? ¿No? ¿Sí? Sale 48 del oxígeno, más 12 es 60, creo. 100 sale, ¿no? Ya, gracias. Entonces, así lo determinaron su compañero. 100, la unidad final va a ser U más. U más. Muy bien. Entonces, si ya sabemos cuánto vale la masa molecular, esta masa molecular nos va a permitir a determinar el número de mol que hay en 420 gramos. ¿Por qué? ¿Cómo se determina el número de mol? Se determina como la masa en gramos, que eso va a ser dato del problema, entre la masa molecular, que mira como yo ya lo he calculado. Bueno, con ayuda suya. Entonces, el número de mol sería la masa, que aquí en el problema nos dice que vale 420 gramos, entre la masa molecular, que ya lo calculamos, 100. Y al dividirlo, pues este 0 y este otro 0 se van los ceros, y me queda 42 entre 10, que esto sería 4,2, ¿no? Ajá. Muy bien, 4,2 mol. Esa sería la respuesta de este problema. Clave, no, bueno, no hay claves. Sale solo 4,2. Repito, entonces, en el problema nos piden peso fórmula, pero cuando digan peso masa fórmula se refiere a la masa molecular. El nombre cambia porque ahora el compuesto es un compuesto iónico, solo por eso. El cálculo es igual. Se determina sumando las masas de cada elemento químico. Calcio 40, ahí está. Carbono 12, ahí está. Y el oxígeno 3 por 16. Cada oxígeno pesa 16. Sumamos 100. Nos piden determinar a la vez el número de mol que hay en 420 gramos. De gramos para moles se determinan cuando la masa, 420 gramos, entre la masa molecular o peso fórmula que hemos determinado como 100. 420 entre 100, 4,2 mol. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Seguimos, problema número 4. Dice, calcule el número de mol gramo. ¿Qué es el mol gramo? Pues es un término antiguo. Simplemente lo vamos a decir el número de mol. Nada más, número de mol. Número de mol que va a estar contenido en 4 gramos de metano. Entonces vamos a tener 4 gramos de metano y ya. Me piden el número de moles. Entonces el número de moles, N, va a ser calculado como la masa, M, entre la masa molecular, M con barra. Esta masa molecular yo antes lo voy a calcular. Antes voy a calcular la masa molecular del Ch4. Este se calcula la masa del carbono, que vale 12, más la masa del hidrógeno, que vale 1, pero como hay 4, 1 más 1 más 1 más 1, sería 4 por 1, 4, y sale 16. Creo que este problema ya hicimos por ahí, en algún caso anterior. La masa sale 4, y la masa molecular sale 16. 4 entre 16 es un cuarto, 0,25 mol. Bien, entonces en este problema 4 lo que hemos repasado es simplemente cómo determinar el número de moles a partir de la masa que va a ser dato del problema. Me dicen masa 4, 4. 4 gramos, 4. La masa molecular es algo que tú y yo debemos determinarlo antes. ¿Cómo lo determinamos? A partir de la fórmula. Sumamos la masa de cada elemento y dividimos, y ahí nos sale 0,25 mol.
Muy bien, terminamos de copiar para al menos hacer 2 problemas más y quedarnos ahí. ¿Ya? Terminamos de copiar. Ya me avisan también si es que ya han copiado o alguien está copiando para esperarles, si no de repente ya pasamos al siguiente. Sí, nadie está copiando. Continuamos entonces el problema número 5. Está. 5. 5 y 6. Y ahí acabamos, ¿ya, muchachos? Ahí está. Dice, calcule la masa total contenida en 10 mol gramo. Ah, pero cada vez que nos pregunten mol gramo, se refiere a simplemente mol. Mol, nada más, mol. De amoníaco NH3, lo voy a copiar por si acaso. ¿Por qué? Pues no sé, porque lo voy a utilizar de repente por ahí. La fórmula siempre se utiliza para las masas moleculares. Ahí está, lo voy copiando. Y ahí están las masas atómicas de la H1 y del nitrógeno 14. Ahora es al revés que el problema anterior. Anteriormente nos pedía el mol a partir de la masa. Ahora nos piden la masa a partir del mol, pero la fórmula es la misma. La fórmula es determinar el número de mol, n, hallar el número de mol, n, como la masa entre la masa molecular. Esa es la fórmula. Entonces, antes tengo que hallar la masa molecular. Con la masa molecular, entonces, bueno, vamos a calcularlo como la suma de las masas de cada elemento químico. La N vale 14, acá está de dato 14, 1, 4, 14, más la masa de 3 H's. Bueno, cada H pesa 1, como hay 3, 3. Y la suma, 17. Esa masa molecular reemplazamos. Bueno, acá vamos a reemplazar todo ya. A ver. 17 sale, ¿no? Ya está. Muy bien, Romero. Y reemplazamos moles. Moles, me dice que hay 10. 10 moles, 10 pongo. Va a ser igual a la masa, es lo que me pide. Entre la masa molecular. Ahí está, 17. Entonces el 17 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y ahí hallo la masa. ¿Cuánto sale la masa? En gramos sale. 17 por 10. 170 gramos. Ya es aplicar la misma fórmula. Moles a masa. Para ello, lo único que tengo que hacer previamente es la masa molecular, sumando. Y el problema número 6 dice, ¿en cuántos mol? Otra vez mol, el término mol, simplemente mol gramo lo asocio con solo mol. De acetileno están contenidos en 12,044 por 10 a la 25 moléculas de este gas. Entonces, recuerda que la fórmula principal que relacionaba mol, masa y número de partículas era así. Entonces decía, número de mol era masa entre la masa molecular, pero también se podía calcular como el número de moléculas entre el número de Avogadro. Esa era la fórmula general. Lo que pasa es que aquí me dicen, allá los mol, se me piden n, a partir de el número de moléculas que te estoy dando. Entonces piden mol a partir del número de moléculas. Es decir, masa ya no me piden. Entonces la borramos y nos quedamos con esta expresión. Número de moles va a ser igual al número de moléculas entre el número de Avogadro. Y así lo vamos a determinar. Número de moléculas. Todo esto de aquí lo tengo que copiar. A ver, vamos a ver. Esto lo borro para poder copiarlo. Ahí está. Entonces, ahí está. El número de moléculas arriba y abajo el número de Avogadro. Ese número de Avogadro es un valor conocido.
Lo podemos redondear, aunque aquí creo que mejor sale el valor exacto, 6,022 por 10 a la 23. ¿Ah? Ese es el, bueno, también sale en unidades moléculas. Porque el acetileno es una molécula. Moléculas. Y ahí sale el número de mol. Como verán, 6,022 y 12,044 es el doble. O sea, este es como 1 y esto será como 2. El 10 a la 23 puede subir y al momento de subir cambia su signo del exponente. Entonces el número de mol será 2 por 10 a la 25. Y les decía que el 10 a la 23 sube, pero sube como menos 23. Hay una propiedad en matemática donde nos dicen operaciones, producto de bases iguales, los exponentes se suman. 25 más menos 23 sale 25 menos 23. Sale 10 al cuadrado. 2 por 10 al cuadrado, o sea, 2 por 100, 200. Entonces al final me va a salir 200 mol de moléculas de acetileno. El acetileno es el gas que utilizan pues los soldadores, ese gas que produce una llama muy potente, con mucha radiación, es el acetileno. ¿Ya? Y en esta cantidad de moléculas hay 200 mol de moléculas. Entonces es simplemente saber utilizar la fórmula, ¿no? Esta de aquí. Bueno, muchachos, les dejo unos segundos que terminen de copiar para poder tomar captura de su libro. Ya me avisan cuando terminan de copiar. O si hay alguna pregunta que antes de retirarnos. Ya, profe, ya terminaron de copiar entonces. Muy bien. Entonces vamos activando la cámara. Muy bien. Estoy tomando en cuenta, ya no, este bimestre no he tomado en cuenta los puntos. Ya el tercer bimestre voy a tomar los puntos, porque les ayudaron bastantes algunos en su registro. Este bimestre no tanto he puesto puntos, solamente voy a poner un puntaje general por la clase que han participado de manera general los alumnos. ¿Ya? La participación entonces se evalúa con una nota, ya no con puntaje. Muy bien, entonces vamos a tomar captura, enciendan sus cámaras para poder... Ajá, Bela hace rato está con el libro. A ver, apúrense que se están cansando ahí sus compañeros. Activamos la cámara para tomar registro de lo que han copiado. Para que digan que hemos hecho clase. Luis, no se te ve tu libro. Falta de Arrigo y Guamaní. Activar su cámara para poder... Que les estamos esperando. A Luis también, porque no se ve su libro. A ver, un momento. Bueno, ya está, muchachos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana en los exámenes finales.